Utilízame, Señor. Ayúdame. Pongo todo mi ser delante tuyo, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda ser utilizado. Puede utilizarme, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que esta palabra dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y busca a alguien y dile, créele a Dios. Créele. Pero busca a alguien, abrázala. Es tu oportunidad. Dile, créele a Dios. No hay nada imposible. Muy bien. Tomen asiento. Muy bien, entonces vamos a correr un poquito. A las 9 tengo que terminar para que ustedes puedan ir a su casita. Me acompañan a Juan capítulo 4, Juan 4 del 5 al 10. Juan 4 del 5 al 10. El tema de esta enseñanza es dame de beber. Hoy día Dios quiere agua, Dios tiene sed, Dios quiere que tú le entregues algo especial. Pero para esto yo quisiera que me prestes atención por unos minutos, me sigas en esta enseñanza, que no te distraigas y sé y te aseguro que Dios va a tener algo especial para ti. Donde te encuentres, en qué ubicación Dios ha permitido que hoy día vengas. Porque no solamente es una simple reunión de jóvenes, sino Dios te ama, Dios sabe tu necesidad y Dios quiere encender fe en tu vida. Amén. Muy bien, entonces vamos a analizar esto, dame beber, en el Juan 4 del 5 al 10. Y la historia habla de Jesús y la mujer samaritana. ¿Ok? Entonces, algunos principios que debemos saberlo, ¿verdad? Esta historia ustedes lo saben, la hemos leído, es muy bonita, pero hay cosas que debemos hacer un alto, como por ejemplo en el versículo 7. En Juan 4, 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿verdad? No le dijo, dame comida, le dijo, dame de beber. Literalmente le estaba pidiendo líquido. Y Dios a su iglesia en esta noche le está pidiendo líquido, no comida. ¿Ok? Y nosotros al final vamos a darle esa agua. Yo sé que tú lo vas a poder dar, el agua que él está necesitando. Pero antes, en el versículo 6, quiero que vayan y le lean, que me lo proyecten por favor, si pudieran. El versículo 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ahí me acompañan, ¿qué dice? Jesús, cansado del camino. Ahora ya saben por dónde viene la canción, cansado del camino, sediento de ti, ya. Cansado del camino, ¿qué hizo? Se sentó así junto al pozo. Vamos a hacer un alto. Lo primero que debemos entender es que Jesús se cansó. O sea, literalmente nosotros lo vemos como un héroe, por supuesto es un héroe, es nuestro héroe. Pero acá la Biblia nos muestra que Él también se cansa. Porque el trabajo ministerial, el trabajo de hacer el reino de Dios, hacer la obra de Dios, desgasta a uno, desgasta. Entonces Dios nos muestra que Él también sufrió eso, se cansó. ¿Y cuál fue una de las soluciones que Él tomó ante esto? Primero dice, pidió agua. No, ¿qué es lo primero que hizo? En el 6 está, por favor. ¿Qué hice? Dice, y se sentó. La palabra sentar es que cuando uno está cansado por mucho activismo, por muchas cosas y trabajos ministeriales, hay veces que tú y yo debemos sentarnos.
Sentarnos significa tener una quietud, tener una pausa en nuestro activismo para poder ser llenos nuevamente de la presencia de Dios, de las fuerzas de Dios. Entonces ha pasado el 2019, hemos corrido en muchos aspectos, ministerialmente, con los líderes, los discípulos, también en sus trabajos, en sus estudios, se han esforzado, se han desvelado para salir aprobado el ciclo, en su trabajo para dar los reportes, en el ministerio para ganar las vidas, consolidarlo. De una otra forma, trabajar en el ministerio te agota, te desgasta. Y en un momento donde Dios nos pide hacer un alto para reiniciar, para recargarnos. Y Jesús lo sabía. Jesús venía de hacer milagros, de hacer la obra, pero en un momento donde se cansó. Y eso es lo que primero tú y yo debemos entender. Lo primero que debemos hacer en esta noche que Dios nos dice: siéntate a recargarte. Siéntate, ya no corras, medita, refuérzate, date el tiempo de meditar, de llenarte con Dios, porque es necesario esto, ¿sí? Pero en este caso Jesús, ¿cómo se iba a recargar? ¿Cómo iba a recuperar la fuerza? Porque estaba cansadito. Entonces Jesús estaba pidiendo agua. Dame de beber, le dijo a esta mujer. Pero ¿saben una cosa? Dice la historia, esta historia también cuenta, que sus discípulos no lo pudieron entender. No lo pudieron entender a Jesús. Y ellos corrían y dijo: Jesús tiene hambre, ¿no? Tiene hambre. Y se fueron a buscar comida. Comida se fueron a buscar. Y Jesús no necesitaba esa comida. ¿Qué es lo que necesitaba? Dile a tu compañero: no te duermas. ¿Necesitaba comida? ¿Qué necesitaba? ¿Ok? Necesitaba agua. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa lo que hizo Jesús? Les pregunto, ¿a quién pidió agua? A la mujer samaritana. ¿Cuál era la característica, sí o no, de Pequeños Renuevos? Es, amén, ¿verdad? Así es, muchacho. Niño. Un aplauso para el niño. Entonces, Jesús pidió a esta mujer, y esta mujer tenía una característica. Ella, ¿cuál era su característica? Que era una mujer que se sentía quizás en pecado, que decía, bueno, ¿sabes una cosa? Que los judíos con los samaritanos no se pueden ver, tenemos una diferencia, una riña, no nos pueden ver, no podemos hablar. A esa persona Dios le pide agua, le pide que lo sacie de algo que le está faltando. En otras palabras, Dios no le está pidiendo a la iglesia solamente. Dios le estaba pidiendo a una mujer o a una persona que no estaba cerca, que no estaba vista bien ante los ojos del pueblo. En otras palabras, le estaba pidiendo a una mujer pecadora, una mujer que estaba distante de Jesús, a una persona que no lo conocía a Jesús. Eso nos lleva a resaltar este segundo punto. Acuérdense que Dios viene con sed, porque se había cansado. Entonces Él estaba buscando agua. Y esa agua le iba a dar una persona pecadora, una persona que no conocía a Jesús. Jesús tenía sus discípulos que estaban muy cerca de Él, les enseñaba, les adoctrinaba muchas cosas, pero no sabían qué lo realmente significaba tengo sed. No sabían, pensaba que tenía hambre Jesús. Pero esta mujer pecadora, esta mujer que aparentemente pensaba que no era digna de hablar con Jesús, se sentía indigna, a ella le pide el agua. Y quizás tú o yo o lo que están acá te sientes algo alejado de Dios, distante de Dios.
Y quizás puedes tener esa actitud como esta mujer samaritana y decir, pero yo no me siento digno de que Jesús hable conmigo, porque 5 maridos he tenido, o porque estoy en pecado, o porque estoy en falta. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que tú, especialmente si tú te sientes alejado de Dios, a ti te está hablando Dios, porque tú tienes algo especial para darle. ¿Sí? Entonces, ¿le pidió a quién? A esta mujer. Y Dios es especialista en pedir ese tipo de tesoros, ese tipo de cosas a ese tipo de personas. Gente que piensa que no son dignos. A eso hoy día Dios les está diciendo, hijo, tú tienes algo que yo lo necesito. Y quizás ni sabes que lo tienes, pero sí lo tienes. Amén. Entonces esta es la segunda cosa en esta historia. ¿Qué más podemos ver en esta historia? En el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, por eso Dios le pide eso. ¿Ok? Ahora, en el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la mujer pecadora, la mujer indigna, la mujer que decía, no me siento en la facultad que tú hables conmigo, no me siento digna? ¿Y por qué tus discípulos que estaban muy cerca de él no podían discernir realmente qué es lo que necesitaba Jesús? Cuando escucharon esto de Jesús, ellos quisieron. Dice la palabra que dice en el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pensaban que Jesús necesitaba algo sólido. En ese tiempo, si Jesús hubiera venido, hubiera pedido un patito, un cuisito, ¿verdad? Porque tenía hambre, pero acá dice que no tenía hambre, tenía sed. Y sus discípulos pensaban que tenían hambre. Y se fueron. Y Dios le dijo, wow, le dijo, no saben. Porque Él lo expresó. Dice que lo expresó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? En Juan 4, del 31 y 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, el rabí come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34 del Juan 4 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál era la comida de Dios? No era la parte sólida, no era lo que ellos pensaban. Ahora se dan cuenta, Jesús se sienta cansado, se sienta en el pozo y le estaba diciendo a esta mujer, hey tú, no te sientas indigna, tú dame de beber. No, es que no puedo, no tú. Y en cambio sus discípulos pensaban otra cosa, porque no discernían las cosas espirituales. Las cosas espirituales a veces no lo entienden. Entonces Dios quiere eso, que tú lo entiendas, que Dios no te saca, Dios no te hace la diferencia, no te excluye. Siéntete digno. ¿Sabes por qué siéntete digno? Porque Él ha muerto en la cruz del Calvario para lavarte las faltas que podamos cometer hasta el día de hoy. Siempre y cuando tú tengas ese albedrío de venir a Él arrepentido. ¿Ok? ¿Sí? Entonces le dice Jesús, le dice, miren, ustedes no entienden. Yo estoy con ustedes, ven mi milagro, me conocen de cerca, pero todavía no tienen una revelación, qué es lo que yo quiero. Y mi comida no es el chámbar, mi comida no es el ceviche, esa no estoy hablando de esa comida. Lo que te estoy diciendo es que mi comida es que yo haga la obra de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿Jesús qué hacía? ¿Qué hacía? La obra de Dios.
Por lo tanto, la obra de Dios representa su comida. Entonces Jesús estaba lleno, estaba muy lleno, estaba saciado. ¿Ok? Entonces él necesitaba el agua, necesitaba agua. Amén. Muy bien. ¿Sí? ¿Están conmigo? Muy bien. Dile a tu compañero, dame de beber. ¿Tendrás agua? Entonces, cuando Jesús se acerca a esta mujer, no estaba viendo su condición, no estaba viendo si le iba a juzgar o no, no estaba viendo eso. ¿Qué es lo que necesitaba de esta mujer? Le estaba pidiendo, Jesús estaba en el pozo había agua o no había agua, sí había. Por lo tanto Jesús hubiera metido un baldecito, ¿verdad? Hubiera metido al pozo y ¿qué hubiera pasado? Hubiera tomado él mismo el agua, pero no, él se sentó porque sabía que una mujer iba a estar ahí. Por eso le pidió agua. Entonces esta mujer, cuando Dios le dice esto, ella se sintió indigna, se sintió que no era capaz de darle esto. Entonces Dios se aseguró, no a sus discípulos, porque sus discípulos ya estaban con él y aún no discernían realmente qué es lo que quería Jesús que le den sus propios discípulos. Entonces le dijo a una pecadora, le dijo a una persona que se siente muy alejada de Dios. Y yo te estoy hablando a ti, que te sientes alejado quizás por un pecado, que te ha alejado de Dios, por la falta de comunión con la presencia de Dios. Esa es la palabra para cada uno de nosotros. Dios hoy día te dice, hijo, hija, dame de beber. No quiero lo que otros me dan o piensan que eso me agrada. No, no quiero eso. Porque mi comida, dice la palabra, es hacer su obra, hacer su voluntad. Y supuestamente Jesús hacía eso o no. Por lo tanto, él estaba lleno de comida. Estaba lleno, saciado. Pero le faltaba algo. Entonces la palabra de Dios lo define. La palabra de Dios dice, en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, agua de vida. Entonces ya saben, la mujer, cuando le dice, dame de beber, ¿qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo que si tú crees en la persona o si tú tienes fe en mí, en Dios, en Jesús, si tú tienes fe en esto, ¿qué va a pasar? De tu interior, de tu corazón, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Comida sólida, líquida, agua. Entonces la mujer al inicio no pudo entenderlo, aún sus discípulos no pudo entenderlo, a pesar que estaban muy cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, en un momento, quizás lo carnal, lo natural, se metió en lo espiritual y sacó lo espiritual. Y a veces por eso no discernimos qué es lo que realmente quiere Dios. ¿Por qué? Porque entra lo natural, entra lo carnal a nuestras vidas, que apaga lo espiritual. Por eso los discípulos dijeron, oh, tiene hambre Jesús, vamos a traerle comida y esto y lo otro.
Y Jesús le dijo, oye, eso no es mi comida. Mi comida es que cabe su obra, mi voluntad. Y yo hago eso, por lo tanto estoy lleno de esa comida. Lo que me falta es sed, agua. Y acá le dice a esta mujer, ¿qué le dice? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, Juan 7 al versículo 38, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua. Le estaba diciendo, esta agua del pozo no. Yo quiero esa agua de tu interior, que se llama fe. Eso me llena, eso me sacia. Muchas veces me siento cansado y me siento en un pozo y espero que gente pecadora, gente que cree que está distante de mí, por eso yo me acerco, Jesús se acerca a ese tipo de personas a decirle, cree, porque si crees va a salir algo interno que se llama agua, corrientes de agua viva van a salir y eso van a llenarme, porque Jesús estaba diciendo, tengo sed. Y esta noche Dios te dice, créeme, dame de beber, ten fe. Especialmente esas personas que se sienten indignas, que han fallado a Dios. Oh, Chepi, bien, ahorita Dios me va a perdonar. No estoy hablando de ese tipo de esto, sino que por encima de tu pecado, de nuestro pecado, su amor prevalece. Y Él sabe que si seguimos en esa condición, Dios no nos puede restaurar. Dios todavía no acaba su obra. Porque en la cruz del Calvario Él murió y resucitó, pero está en la diestra del Padre. Pero su obra completa va a venir cuando venga por segunda vez. Entonces Él sigue trabajando. Entonces la palabra dice, mi comida es que yo haga su voluntad y acabe su obra. Esa es su comida. ¿Y lo sigue haciendo Dios? Sí, lo sigue haciendo, porque Él hasta ahorita está trabajando, ya viene por segunda vez. Por lo tanto, ¿comida le faltará? No. Entonces, ¿qué le falta? Le falta fe de su iglesia. Por eso cuando estaba en la cruz de Calvario, Jesús, ¿qué dijo? Tengo sed, ¿verdad? ¿Y el romano qué hizo? El romano le trajo vinagre. El soldado romano representa la religiosidad. Y cuando uno es religioso, siempre va a entregar o darle a Dios no agua, sino cosas amargas. Porque no entiende. La religiosidad apaga lo espiritual. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Dios en esta noche quiere que tú y yo le entreguemos fe, que lo creamos. Créele a Dios. Dios hace un alto, se cansa de ver a su pueblo muchas veces sin fe. Hasta incluso Dios me podrá perdonar de mi pecado. Mi pecado es tan grande, si supiera el pastor o el líder. Así está con la mujer samaritana. Esta mujer que se sentía, no, que yo no puedo hablar contigo, Jesús, si supieras quién soy. ¿No te acercarías a mí? Ella pensaba eso. Entonces, ¿por qué Jesús se acercó a ella? Porque Dios a ese tipo de personas le está diciendo, yo necesito que tú me creas. Creas que yo te puedo perdonar y lavar tus pecados. Creas que yo puedo solucionar tu problema. Creas que yo puedo abrir brecha donde la oposición se ha levantado. Que lo creas. Eso es todo. No quiere comida sólida. No quiere comida como lo piensan sus discípulos y como pensamos muchas cosas.
A veces pensamos como hacer tantas cosas para Dios, estar metidos en la obra de Dios, estar acá, que es bueno, pero no necesariamente necesita eso Dios. Lo que necesita Dios es que tú y yo creamos en su palabra, tengamos fe, porque cuando uno cree, dice la palabra, como hemos visto, de su interior brotará corrientes de agua viva. Y esa agua Dios quiere que le entregues a Él y sacie su sed. ¿Le crees? Aunque tu pecado fuera rojo como el carmesí, Dios lo hace blanco como la lana. Entonces, no te vas a acercar, ¿por qué? Porque no crees. Por lo tanto, vas a debilitar las fuerzas de Jesús. Porque cada vez que Dios ve a una persona con falta de fe, se cansa, se debilita y a veces llora. Jesús lloró cuando murió Lázaro, pero no lloró por su muerte, porque él se fue unos días más, después vino y lo resucitó. Pero vio la falta de fe de su hermana, la falta de fe del pueblo. Por eso le dijo, si tú creyeras, el que cree todo es posible, le dijo. Creer en Dios, que Dios tiene todo a tu favor si tú le pides. No hay obstáculo por más difícil que pueda verse con los ojos naturales. Dios tiene una solución para eso. Pero Dios hoy día se siente en ese pozo y te mira. ¿Cómo piensas de Él? No, yo no me voy a acercar porque si supiera Dios. ¿Ahí qué hace Dios? Se cansa. Entonces Dios quiere de tus aguas. ¿Estás dispuesto a darle agua? ¿Estás dispuesto a creerle? ¿Estás dispuesto a eso? ¿A darle de beber? Porque si tú lo crees, automáticamente se va a activar en lo espiritual algo sobrenatural que es agua, corrientes de agua, corrientes de agua. Y eso quiere Dios tomarlo, quiere beberlo. Dios nos ha dado a su iglesia, a ti, a mí, esa bendición de proveerle agua para su sed. Porque Él trabaja en la obra, sigue trabajando hasta ahora, pero se cansa y necesita reiniciarse. Y una forma de reiniciarse es tomando tu fe, creerle. ¿Estás dispuesto a creerle? ¿Sí? Pónganse de pie. Y piensa un poco. Hoy día Jesús te está diciendo, hija, hijo, dame de beber. Estoy cansado de que mi pueblo no me crea. Yo trabajo, me esfuerzo, pero a veces tengo que lidiar con creyentes que se sienten indignos de hablar con Él, que se sienten indignos de no merecer que un judío con un samaritano puedan tener amistad, relación. Pero Jesús siempre y siempre se va a acercar a ese tipo de personas, porque Él sabe que ahí dentro de su corazón hay corrientes de agua viva que necesitan activarse. Dios te ha creado una cisterna para poder darle a Él agua, fe.